Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benay Adon Olam. En estos días, ¿cierto? Dejó la Moed Pesach, es decir, días intermedios de Pesach. Vamos a ver, ¿cierto?, los tres textos que se mencionan el día de hoy y que se leen. Texto del Éxodo, Ezequiel y la lectura del Brit Hadashah. Pesach es nuestro tiempo de libertad. Y en medio de esta celebración de Pesach, hoy por hoy nos encontramos a menudo lidiando con tensiones humanas. Por un lado, comemos matzá y bebemos la copa de la redención, proclamando nuestra libertad de la esclavitud. Pero por otro lado, miramos nuestras vidas, comunidades, nuestro mundo, y muchas veces lo que vemos se asemeja más a un desierto árido que a una tierra prometida. Es natural e incluso bíblico sentir este peso de contradicción en la vida. Sin embargo, las lecturas que nos entrega este día de Pesach, es decir, la Torá en Éxodo, la Haftará en Ezequiel y la Brit Hadashah en el libro de Juan, nos trazan una línea inquebrantable de la esperanza. Nos enseñan que Dios no solamente saca a Israel de Egipto, sino que es un especialista también en hacer lo que está muerto, convertir lo que está quebrantado y lo que está cerco, que vuelva, ¿cierto?, a emerger, a respirar y a vivir. En Éxodo 33:12 en adelante es la continuación de la inmensa tragedia del becerro de oro. El pacto acababa de ser roto. Las primeras tablas de la Torá fueron destrozadas. Israel, podemos decir, estaba en su mayor punto de vulnerabilidad espiritual. O de otra forma, estaba en lo más bajo. Y es aquí cuando Moshe intercede con una urgencia fundamental y establece lo siguiente: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moshe comprende lo siguiente: la libertad sin la presencia de Dios no es sino otro tipo de exilio. Ser libres pero sin Dios es también vivir, ¿cierto?, otro desierto. Es también vivir otra esclavitud. Entonces él dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. De nada sirve salir de Egipto si el Eterno no camina con nosotros. Hashem responde a esta súplica no solamente con juicio, sino que revela 13 atributos de misericordia y ordena labrar nuevas tablas de piedra. La realidad es esta: muchas veces todos nosotros tenemos estas tablas quebrantadas en nuestra historia de vida. Todos tenemos fracasos, pecados y momentos donde quizás hemos idolatrado las cosas del mundo. Pero la respuesta de nuestro Dios ante nuestro arrepentimiento genuino no es sino la gracia de un pacto renovado. Él nos pide que traigamos esas piedras vacías y dispuestas para que Él pueda volver a escribir con su dedo sobre ellas. Lo que está esperando es eso: que dispongamos, ¿cierto?, de ese lugar donde tienen que ir su voluntad, esas tablas de piedra en nuestro corazón, para que Él pueda volverlas a escribir. No todo está perdido, pero salir sin Dios no es la respuesta. Entonces, habiendo cometido esa gran falta, ¿cierto?, ese gran fracaso, esa gran pérdida, Moshe entendió claramente: si seguimos avanzando sin la presencia de Dios, volveremos, ¿cierto?, a ser esclavos. En el libro de Ezequiel vemos, ¿cierto?, la historia o esta visión del valle de los huesos secos. Si bien en Éxodo vemos el quebrantamiento de un pueblo en el desierto, en Ezequiel vemos el final de un pecado prolongado, extendido por el tiempo. Israel peca una y otra vez, hasta que el resultado es el exilio y la muerte. El profeta es llevado por el Espíritu a un valle de huesos secos.
y él ve una visión del estado espiritual de toda la casa de Israel, toda la nación de Israel. Y resulta que la queja de estos huesos, o de estas personas que eran solo huesos, era profundamente humana. ¿En qué sentido? Dice: nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Ezequiel 37:11. Entonces la pregunta es: ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros así? Secos, sin esperanza, destruidos, destrozados y quizá sin saber para dónde hay que seguir. Quizás hoy día mismo nuestra fe podría estar posicionada en este valle de huesos secos. Pero observemos cómo el Eterno pretende redimir esta situación. No usa, obviamente, trucos, no usa magia. Él usa su palabra y su aliento. Entonces, en primer lugar, hay una profecía, hay una palabra que se dicta, ¿cierto?, a estos huesos. Ezequiel tiene que hablar a los huesos. Es decir, se requiere una proclamación de la verdad de Dios sobre nuestras circunstancias muertas. Como decimos, ¿cierto?, en esta fecha y en la Agadá de Pesaj: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad os hará libres. Entonces lo primero que sucede acá es que el profeta tiene que proclamar la verdad. Hay que reconocer la verdad, hay que proclamarla sobre nuestras circunstancias muertas. Y esto es lo que hacemos cuando nos tenemos que arrepentir. Tenemos que reconocer qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y el profeta tenía que anunciarle a estos huesos cuál era su realidad y su verdad. Y en segundo lugar, el Ruach, el aliento, el Espíritu de Dios. Los huesos empiezan a tomar forma, pero todavía no hay vida en ellos, sino hasta que sopla el Espíritu de Dios, el viento de Dios. Es decir, podemos, ¿cierto?, esforzarnos en tener nosotros una gran vida, pero si no tenemos ese aliento de Dios sobre nosotros, podemos ser solo huesos andantes en este mundo. Sin el Espíritu, sin el propósito, sin la vida que Dios nos da, la verdadera vida que Él nos promete, podríamos pasar en esta vida solo como huesos secos. Porque de hecho al final de nuestros días no es sino eso lo que terminamos siendo. Y el mismo Dios que sopló el aliento de vida, llamado, ¿cierto?, en Génesis Nishmat Hayim, en el primer hombre, ¿cierto?, en Adán, Él promete que su espíritu también recaería sobre la casa de Israel y sobre cada uno de nosotros para que podamos vivir. La redención de Pesaj no está completa, sino hasta que nuestros huesos o el polvo de ellos, ¿cierto?, quizás muerto, se vuelve a alzar para hacer un ejército viviente. ¿De qué servía? Y Moshe utilizó este argumento: ¿de qué sirve que dejes perecer a tu pueblo? ¿Qué dirán las naciones? Los trajiste para morir acá y ser, quizá, parafraseando, un valle de huesos secos que salieron de Egipto y perecieron en el camino. Por eso Moshe dice: no podemos ir sin tu presencia, sin tu espíritu sobre este pueblo. Seríamos lo mismo que unos huesos secos. Y ahí se conecta, ¿cierto?, con esta haftará. Y en relación a la Brit Hadashah en el libro de Juan, vemos que la promesa de la resurrección y la restauración total deja de ser simplemente una profecía lejana en el tiempo, sino que se establece una historia palpable, ¿cierto?, donde podamos ver al Mesías resucitado. Es el primer día de la semana, justo después del Shabbat de Pesaj. ¿Y qué pasa? Que Miriam de Magdala, o María Magdalena, va al sepulcro de Yeshua de Nazaret. Ella representa a toda la casa de Israel en este momento. Está de luto, rodeada de muerte, llorando la pérdida de su esperanza, buscando el cuerpo de Yeshua. Y ella está en ese momento parada, por así decirlo, en su propio valle de los huesos secos. Ahí estaba. ¿Qué iba a buscar? El cuerpo, que iba a transformarse en hueso simplemente.
Y así estaba, sin esperanza, porque había fallecido el amado, ¿cierto?, al que habían seguido. Pero resulta que la tumba estaba vacía. Y habiendo dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, pero no sabía que era Yeshua. Dice Juan 20:14. Yeshua de Nazaret, el Mesías, se había levantado. Y habría cumplido con esto el cumplimiento definitivo del Éxodo. Es decir, había cruzado el Mar Rojo o la muerte y había salido victorioso al otro lugar. Él es el primer hueso seco del valle de Ezequiel que recibió el ruaj inquebrantable de la resurrección. Y se convirtió así en las primicias de los que durmieron, como dice la Escritura. Bikurim, ¿cierto?, de los que durmieron. Y quizás aquel rostro que esperaba ver Moshe en el monte Sinai, que Dios le dice, no te voy a mostrar mi rostro, sino que verás mis espaldas. Quizás podemos decir que es el rostro que vio Miriam en un jardín fuera de Jerusalén. Anhelaban ver, ¿cierto?, toda la gracia de Dios, y ahí estaba nuevamente Yeshua resucitado, con la plena gracia de Dios y su Espíritu. Y el pacto no solamente había sido renovado en tablas de piedra, sino que, como dice la Escritura, la palabra de Dios se hizo carne, no solo eso, que murió por nuestras transgresiones y resucitó para darnos vida eterna. Hoy día estos textos, ¿cierto?, de Pesaj nos hablan de lo siguiente: no tenemos que abandonar la esperanza, sino que al contrario, tenemos que abandonar la desesperanza. Por supuesto que nuestra realidad tiene y sufre sus dolores, y muchas veces hay sequedad o aridez, ¿cierto?, en nuestra vida y en nuestra vida de fe. Es cierto, las reconocemos y decimos que son válidas, y no es simplemente una queja de llenos, podemos decir, sino que es la realidad muchas veces en nuestra vida. Y de hecho la misma Escritura las expone abiertamente. Sin embargo, no podemos quedarnos a vivir en una tumba, encerrados, ¿cierto?, sin propósito, sin destino y solo siendo un hueso seco, sino que tenemos que salir de allí. No podemos acampar permanentemente en este valle de los huesos secos. Hay que salir de ese lugar. Hay que salir de la desesperanza. Pesaj es la salida de todo Israel y es la salida de esta desesperanza. Y como Moshe, tenemos que nosotros proclamar que no podemos seguir avanzando ni dar un paso más en nuestra vida, sino clamando que la presencia de Dios vaya con nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Pesaj es nuestra salida, pero cuando su presencia va con nosotros, no sin ella. Por lo tanto, en la desesperanza, ¿dónde podrá habitar el Espíritu de Dios? Si estamos totalmente desesperanzados, hay que abandonarlo, porque el Espíritu de Dios trae paciencia y consuelo. Por eso se le llama al Consolador. Hay que darle espacio al consuelo, pero si queremos seguir amarrados a la desesperanza y a la tumba, tenemos que entender que el Mashiach ya resucitó y nosotros conjuntamente con él. Tenemos que permitir que su ruaj sople sobre nuestra vida. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios viviente respire también en nuestra vida, o sople ese aliento en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, que muchas veces consideran cada pérdida y fracaso como algo desolador. Tenemos que, a lo mejor esos lugares se transforman en cuartos vacíos y abandonados, donde no queremos que nadie entre, ni que llegue la luz del sol, ni que sople nada, y cerramos todo por fuera. Tenemos que abrir, ¿cierto?, esas áreas de nuestra vida, de nuestra familia, donde quizás consideramos que hay una gran pérdida y desolación y desesperanza, y dejar que su Espíritu sople sobre esa área en nuestra vida. Y tenemos que mirar a quien superó todo esto, es decir, al Mashiach resucitado, no al Mashiach clavado y muerto, sino al Mashiach resucitado.
Esa es su realidad. La realidad es que Yeshua venció la muerte. Ya la venció. ¿Habrá algún tipo de mal o de Egipto que sea más grande que él para que no pueda ser vencido? Tranquilo, ¿cierto? Yo ya he vencido al mundo, dijo él. Estén tranquilos, ya vencí al mundo. En este mundo tendréis aflicción. Sí, pero yo ya he vencido al mundo. Y así es como tenemos que celebrar esta festividad, entendiendo que es un momento de esperanza. Abandonar, ¿cierto?, el Egipto, el pecado, pero no solo eso, sino que la desesperanza. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad a partir de acá. Por eso dejamos de comer levadura y nos enfocamos en la matzá, el pan, lo elemental, lo fundamental, los principios que mueven finalmente nuestra vida. La tumba está vacía, hay que mirar al Mashiach resucitado. ¿Qué podemos decir y añadir a esto? ¿Cómo podemos sostener esta fe triunfante o esperanzadora cuando hoy día encendemos las noticias y vemos un mundo en guerra, gente muriendo, hay crueldad y un conflicto que parece que no termina? Y una y otra vez hemos entrado en un ciclo de tribulaciones en el mundo. Quizás nosotros, ¿cierto?, desde Chile, a la distancia de todo donde está ocurriendo todo, porque estamos en una de las 4 esquinas del mundo prácticamente, quizás no nos llega tan duramente, pero empieza a afectar. Y vemos las noticias y todo esto está ocurriendo, ¿cierto? Y llevamos festividades, ¿cierto? ¿Recuerdan Simchat Torah? Cuando pasó el ataque, ¿cierto?, de Hamas en Israel. ¿Cómo podemos seguir manteniendo esa fe triunfante de que Él ha vencido cuando todo esto ha ocurrido y en tan poco tiempo? Por supuesto que es natural sentir que la ansiedad nos roba el aliento. El dolor humano, las tragedias y la incertidumbre global no son ilusiones, sino que son realidades. Y a lo mejor muchas veces nos tratan de mantener alejados de esto, pero no siempre se puede. Hace poco sufrimos, ¿cierto? Nos quitaron la cobertura, la protección de toda esta alza de combustible y la gente se afectó muchísimo. Pero en otros lugares están peor y se están afectando mucho más. La realidad es amarga. La tradición judía y nuestra fe mesiánica no nos impiden que nosotros ignoremos el dolor o que tengamos un optimismo ingenuo. Que simplemente digamos, no, si está todo bien. No está todo bien. Por el contrario, la Escritura nos entrega herramientas prácticas, tanto para nuestra mente como para la acción, para que nosotros podamos cultivar la esperanza en un mundo de caos. Hoy día muchas veces la gente dice, bueno, ¿para qué voy a traer hijos al mundo en medio de este caos? Pero bueno, dejamos que el caos nos afecte o nosotros vamos a tomar, ¿cierto?, la iniciativa. Vamos a ver algunas perlas, ¿cierto?, o claves de cómo poder mantener esta esperanza. Lo primero, un texto del Talmud que nos enseña que la esperanza es una acción desafiante. En el pensamiento rabínico, la esperanza no es un sentimiento pasivo. Voy a esperar a que algo ocurra. ¿Ya? Estoy simplemente esperando algo. Todo saldrá bien, tranquilo, todo saldrá bien. Sino que es una decisión activa que hay que tomar para que haya un futuro mejor, o sea, para invertir en el futuro. Incluso cuando parece que no hay futuro. Y esa es la clave. O sea, ¿qué es la esperanza? En una parte tenemos, ¿qué es la fe? La esperanza de lo que no se ve, ¿cierto? La convicción de lo que no se ve, etc. Pero siendo muy prácticos, la esperanza no es simplemente decir todo va a salir bien, tranquilo. Pero cuando usted ve a una persona muy alterada y le dice tranquilo, nunca lo va a tranquilizar. Decirle tranquilo a alguien nunca tranquilizó a nadie. Eso no existe. Entonces, todo saldrá bien, no sirve mucho, pero
tomar una decisión activa para invertir en un mejor futuro y para que las cosas resulten bien, esa es la esperanza. Es una convicción, una certeza, pero que se vive en el fondo. Yo estoy seguro de esto, pero tengo que tomar una acción. Por eso la fe es acción, ¿cierto? No es esperar algo. La emuná es una acción. Entonces existe una enseñanza del Pirkei Avot que dice lo siguiente. Si tienes un brote en tu mano y te dicen que el Mashiach ha llegado, primero planta el brote y luego sale a recibirlo. Lo voy a leer de nuevo. Si tú tienes un brote, o digamos un brote de una planta en tu mano, y alguien te dice que el Mashiach ha llegado, en vez de tirar el brote, dejar todo abandonado e ir a buscar el Mashiach, dice, planta el brote y sal a recibirlo. ¿Qué es lo que enseña esto? En medio del clímax de la historia de la humanidad, o por extensión, en medio de los mayores cataclismos y guerras que anuncian el fin de la era, o de los dolores de parto de la venida del Mesías, nuestra responsabilidad inmediata, que cada uno de nosotros tiene que tomar como una acción, no cambia. No tenemos que abandonar el trabajo que se nos ha encomendado. Es decir, si yo tengo algo por hacer, algo bueno, una acción buena, una buena acción que glorifica a nuestro Padre que está en los cielos, y alguien me dice el Mashiach ha llegado, no sé si efectivamente ha llegado o no, pero tengo claro que Dios me mandó a hacer esta tarea, tengo que terminar esta tarea y luego recibiré el Mashiach, pero no puedo abandonar el trabajo porque Dios me mandó, me dio un propósito, me dio una buena acción, tengo que completarla. La buena obra de Dios hay que completarla. Y Dios conoce, ¿cierto?, lo que ha puesto en nuestra vida. Si mi misión es criar un hijo o una hija, tengo que terminar de hacerlo. Y luego vendrá el Mashiach. No puedo decir, no, es que el Mashiach viene, ya no hay nada que hacer. Usted vio esos casos de gente que dijo que se acercaba el fin del mundo, se alejaron, abandonaron sus estudios, sus vidas, su trabajo y después... Hay un caso icónico en Estados Unidos, finalmente la gente se suicidó, pensando que de esa forma iban a hacer mejor las cosas. Es decir, dejar de tomar acción en este mundo. Es todo lo contrario, tenemos que tomar acción en este mundo. Si tenemos algo bueno por hacer y pendiente y Dios nos encomendó algo, terminemos de hacerlo. Por mucho que digan bien el Mashiach, yo no sé cuándo va a venir. Y si es que está ahora, termino de hacer el bien y después sigo. Primero hay que plantar el brote, hay que tomar una acción, esa es la esperanza. Porque mi esperanza de que venga el Mashiach no se basa en que abandono todo porque ahora llegó, sino todo lo que trabajé e hice es para que Él viniera. Y que Él vea y que se contente de la obra que he hecho. Y que diga, hijo, bendito de mi Padre, porque hiciste lo que se te encomendó. Y no así que abandonemos el trabajo y la labor y que diga, nunca te conocí. Te encomendé algo y resulta, ¿qué hiciste? Yeshua habló de varias parábolas en relación a esto. La de los talentos, ¿cierto? Que cuando volvió el amo, algunos los vio que había hecho el trabajo. Otro, un trabajo no tan prolijo, pero también generó intereses. Y el otro lo dejó guardado y no hizo nada. No tomó una acción. Llegó el amo y le dijo, hijo, o sea, siervo, ¿cómo es que le dice? Siervo... rebelde o inútil, siervo inútil. O sea, dejé algo por hacer y resulta que esperaste hasta que volviera. Por último lo hubieses depositado en el banco y hubieses ganado algo de interés, pero no hiciste nada, no hizo nada. De esto habla esta declaración. Entonces, no tenemos que abandonar el trabajo que se nos encomendó. Cuando uno pierde la esperanza y deja de hacer lo que está haciendo bien, olvídese, porque ahora lo va a acompañar a su desesperanza cosas malas y consecuencias de no estar haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, una persona, no sé, le fallece una persona muy importante. La Torá nos dice que hay que hacer luto, ¿cierto? Y hay que lamentarse, pero después de eso hay que seguir la vida. Porque si usted se queda ahí y deja de trabajar, deja de vivir su vida por esa lamentable pérdida, su vida se va a transformar
en una pérdida también. Y quizás deshonramos la memoria de los que parten si no seguimos trabajando. Por eso es que también en esta festividad de Pesaj se dice y se lee el Izcor, porque honramos la memoria de los que fallecieron, y la mejor forma de honrarla es que seguimos sus pasos y sus enseñanzas. Seguimos el brote que sembraron en nosotros. Cuando el mundo está en un conflicto y nos sentimos paralizados por el miedo, el terror, por ejemplo cuando fue la pandemia, el COVID, el Talmud dice: planta un brote, siembra algo, sigue educando a tus hijos, sigue trabajando con excelencia, sigue cultivando tu matrimonio, sigue sirviendo a tu prójimo. La mejor forma de resistir a una cultura que atrae la guerra, porque estamos en un mundo que parece que atrae la guerra, es que nosotros participemos obstinadamente en actos ordinarios en nuestra vida que generen y sostengan la vida y la paz. Aunque todo el mundo crea que el mundo está en guerra, no, tú estás en guerra. Yo sigo mi vida adelante. ¿Cierto? Porque hay gente, esto es como cuando la gente odia a otros y les desea el mal y los persigue para hacerle el mal. ¿Tú quieres hacer el mal? Velo tú, yo voy a hacer el bien. Yeshua dijo: no paguéis mal por mal. A los que os maldigan, bendecidlos. A los que os persigan, ayunen por ellos. No paguen mal por mal. Ustedes sigan actuando y haciendo lo que está correcto. Esto nos enseñó Yeshua, porque es la forma de mantener esta esperanza activa. Por supuesto, también podemos hacer esto con el ritmo que nos ofrece la Torá en la fiesta, en el Shabbat y en la Tefilá. Esto es lo que sabemos. Observar los mandamientos, las festividades, los tiempos señalados nos entregan una estructura de fe inquebrantable. Porque cuando viene el tiempo de invierno, viene una fiesta, el verano otra. Cuando pasa un hecho, viene otra fecha especial. Nos van dando una estructura de fe, de que ahora tengo que recibir esto, tengo que entender esto, hacer esto otro. Entonces, en un mundo caótico, el calendario, la liturgia, la Torá, ¿cierto? La bendición, bendecir el pan, seguir agradeciendo cada día, encendiendo las velas del Shabbat, nos recuerdan ¿qué cosa? Que Dios sigue controlando el mundo. Cuando nosotros dejamos de decir bendiciones, de hacer lo correcto, de celebrar Shabbat o celebrar la fiesta, perdemos, ¿cierto?, la noción de que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero cuando oramos, guardamos el Shabbat, bendecimos, hacemos las oraciones que corresponden, ¿cierto?, decimos que Dios tiene las cosas bajo control. Entonces provocamos que en nuestra casa y en nuestra vida haya paz, porque nos mantenemos en su paz. Y donde está su paz no entra ningún mal. Si alguien dice, en medio de la guerra, hay mucha gente sufriendo, bueno, la halajá nos enseña que el principio más grande de la Torá es pikuach nefesh, que es mantener y preservar la vida. Si usted cree, ¿cierto?, de que hay guerra y cosas que están ocurriendo en este mundo muy malas, bueno, ayude al que está sufriendo. La esperanza se mantiene viva no pensando simplemente en la paz, sino tomando acciones concretas. Eso es la halajá, hacer acciones concretas. Por ejemplo, donando a aquella gente que está afectada. Quizás para nosotros es algo lejano, pero muchos tienen que ayudar a la gente refugiada, que ha perdido sus hogares, que no tiene que comer, no tiene nada. Hay gente que sufre mucho en la guerra. Tenemos que orar por los afligidos, preparar una comida si alguien tiene necesidad. Incluso ni siquiera una guerra, si mi vecino o alguien cercano a mí está mal. Toda esa acción constante expulsa la desesperanza de nuestra vida. Yeshua no nos prometió una utopía libre de sufrimiento. Él, con una franqueza total y absoluta, nos preparó para la realidad humana antes de su retorno. Y dijo Yeshua:
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Él no nos dice que no van a ocurrir guerras. Él nos manda a gestionar nuestra reacción ante ellas. No os turbéis. ¿Cómo es posible no turbarse ante el derramamiento de sangre y la guerra y todo lo que está ocurriendo en el mundo? La respuesta está en las palabras finales de Yeshua a sus discípulos antes de ir al madero, en la aparente mayor derrota que sufrió. Aparente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que Él nos habla y promete es paradójica, porque no depende de la ausencia de los conflictos, o de las traiciones, o de los odios, o los rencores, no. La paz que Dios nos promete no está ausente de guerras y de problemas, sino que la paz que nos promete es la presencia de Dios, la presencia del Mesías. La paz que Él nos da porque Él ya venció. Él tiene las cosas bajo control. La esperanza del Brit Hadashah se basa en Él ahora, pero todavía no. En parte vemos, en parte profetizamos. Así es la esperanza. Porque yo creo que va a haber un mundo mejor. En parte veo cómo cambia mi vida. Pero en el resto, todavía no. Pero profetizo que también va a cambiar. Y creemos así. Hoy día hay un cambio, aunque todavía no ocurran todos los cambios posibles en este mundo. Esta es la esperanza del Brit Hadashah. Es ahora, pero todavía no está completa. Ya sabemos quién ganó la guerra al final de todo. Yeshua dice, yo he vencido al mundo. Y todavía no estaba ni en el madero, ¿cierto? En esa cruz, ni todavía resucitaba. Y ya les dijo, tranquilo, ya he vencido al mundo. O sea, también Él pensaba de esta forma. Si Él todavía no sufría ese dolor, ni padecía, y aún así Él decía, yo he vencido al mundo. Pero si todavía no resucitaba, todavía ni moría ni resucitaba. Pues Él tenía la misma fe que nos está diciendo a nosotros que tenemos que tener. Esa esperanza. Dios ya hizo las cosas, aunque todavía no lo veamos. Tenemos que confiar. Todavía transitamos campos de batalla que aún demuestran un mundo caído. Pero tenemos que anclar nuestra esperanza en la certeza de la redención final, sabiendo que la historia no avanza hacia la destrucción y hacia que todo, ¿cierto?, se derrumbe, sino que el mundo avanza a una restauración de todas las cosas. La guerra quizás busca llenar este mundo de huesos secos, porque eso es lo que provoca la guerra, y convencernos de que el mal tiene la última palabra. Por eso la gente entra en terror, se aflige, y mucho más si usted está cercano a donde hay guerra. La gente más empieza a resentir esto. Pero nosotros tenemos que entender que hemos heredado también la historia de Israel, que ha sobrevivido a todo esto, una y otra vez, una y otra vez. Imperios, reinos, exilios, holocaustos y asedios. No tenemos que ceder ante el cinismo, negar estas cosas, ni ante la fatiga del cansancio que provoca todo esto, por compasión. Tenemos que usar nuestra estructura de fe para escapar de lo que está quizá ocurriendo en el mundo, para vivir nuestro entorno de paz, tener nuestra armadura y nuestras herramientas para saber cómo enfrentar este mundo. Tenemos que seguir plantando árboles, seguir sembrando en este mundo. Tenemos que seguir viviendo nuestra vida piadosa y de compasión, y tener los ojos fijos en quien ya venció este mundo. Y voy a rematar, ¿cierto?, con los atributos de Dios. Moshe vio, ¿cierto?, y Dios le reveló sus atributos. Y él habló de la misericordia,
y la justicia que sostiene este mundo. Porque hasta el momento hablamos de qué podemos hacer nosotros, pero ¿qué hace Dios con todo esto? Y con esto estamos cerrando. Nuestra esperanza, para que pueda llegar a ser inquebrantable, no se puede basar solamente en nuestras prácticas y en nuestro optimismo, porque podrán tener un efecto, pero no cambian todo el mundo. El mundo no va a cambiar porque nosotros hagamos solo el bien. A lo mejor sí empieza a cambiar, pero todas las cosas no van a cambiar. Muchas veces los nuevos creyentes piensan que el mundo con Dios tiene que ser todo una maravilla, pero como dijimos, no es tan así. Hay sufrimiento. Entonces no podemos basar nuestra esperanza solamente en nuestra práctica y en nuestro optimismo. Tenemos que anclar nuestra esperanza también en el carácter de Dios. O sea, tenemos que lograr comprender a Dios y por qué permite que las cosas ocurran en este mundo y entender que Él es soberano sobre todas las cosas. Porque en el momento en que nosotros decimos, pero yo siempre hago el bien, hago lo correcto, he hecho siempre lo bueno y aún así me vienen las desgracias. A lo mejor el mundo está sufriendo, pero yo siempre me mantengo fiel. Imagínense a Job, haciendo siempre lo bueno, lo correcto, su familia ordenada, hacía altares, sacrificaba a Dios, siempre lo tenía presente. Y aún así vino la desgracia. Entonces, por mucho que estemos haciendo el bien y lo correcto, puede que en algún momento las cosas se inviertan y uno diga, ¿qué está pasando acá? Entonces también tenemos que entender el carácter de Dios. Y en medio de un mundo quebrantado por guerra, por el odio y la injusticia, en nuestra mente se alzan ciertas las preguntas. ¿Dónde está la autoridad de Dios cuando el inocente sufre? ¿Y dónde está Dios cuando ahora hay gente muriendo? ¿Y dónde está Dios cuando hay gente que está muriendo de hambre? Y la gente se pregunta esto. ¿Cómo podemos reconciliar su amor con la necesidad de la justicia? Porque en el mundo también tiene que haber justicia. Pero Él es un Dios de amor, pero ocurren injusticias. ¿Cómo va a ser un Dios justo si todo esto ocurre en el mundo? Son las angustias de la humanidad. Son las angustias por las cuales somos confrontados por la gente que no tiene a Dios en su corazón. Muchas veces. Son las angustias y las razones de por qué la gente decide no creer en Dios muchas veces. Las respuestas a estas angustias humanas están en los atributos de misericordia de Dios, los 13 atributos de Él. ¿Cuál es el cimiento de nuestra esperanza? Adonai, Adonai, el Rahum Bejanum. Adonai, Adonai, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Los sabios en el Talmud, en Rosh Hashanah 17b, hacen esta pregunta fundamental. ¿Por qué el nombre sagrado de Dios en este pasaje se repite 2 veces al principio de esta declaración? Adonai, Adonai. Dios, Adonai, Adonai, Dios fuerte y misericordioso. La tradición enseña contestando así: yo soy el Eterno antes de que el hombre peque, y yo soy el Eterno después de que el hombre peca y se arrepiente. O sea, yo soy Dios antes de que las cosas vayan mal, y después de que las cosas resultaron mal porque el hombre pecó, yo sigo siendo Dios. Pero cuando se arrepiente, el hombre entiende que es Dios. Porque si eliminamos, digamos, esta fórmula, es así, miren, fíjense. Yo sé que Dios está antes de que el hombre peque cuando las cosas van bien. Pero Dios también está después de que el hombre peca, ocurren cosas en este mundo y seguimos reconociéndole al final. Adonai al principio y Adonai al final. Pero hay gente que solo le reconoce al principio. Pero cuando vienen las desgracias, decide abandonar a Dios. O decide echarle la culpa. Entonces después de que pasó todo, Él ya no sigue siendo Dios. Y hay gente que cree y tiene este tipo de fe. Pero nuestra esperanza en medio del caos de este mundo
no nace de la bondad de la humanidad. O sea, yo no tengo fe absoluta en que el mundo va a ser un lugar bondadoso y el mundo va a cambiar, y esa es mi fe. No, porque hay maldad en este mundo. Porque de hecho nos decepciona a diario. Usted puede ver hoy día, por ejemplo, quiénes son los que asaltan, matan, asesinan. Muchas veces son jóvenes de 15, 14 años. Y uno dice, no, si no puede haber maldad en los niños hay que protegerlos. Y resulta que matan personas como si nada. Entonces, uno se termina decepcionando a diario. O ve muchas veces gente que a lo mejor uno dice que debiesen tener un estatus cierto respetable y no es así. Nos decepcionamos una y otra vez de este mundo. Entonces nuestra esperanza en medio de este caos no puede venir de la bondad de la humanidad, sino que nuestra esperanza tiene que venir de la naturaleza compasiva de Dios. El Rahum Behanun, misericordioso y piadoso, lleno de gracia y de bondad. Él está lleno de Gesed, Hanun. Él está lleno de... esta palabra se suele traducir como gen, que es la gracia de la que habla el Brit Hadashah. Él está lleno de gracia, de amor, de lealtad y de verdad. Solo Dios. Entonces, nuestra esperanza se basa no en que el mundo es bueno, sino en que Dios es fiel. Cuando vemos naciones en conflicto, sociedades decayendo, la esperanza mesiánica no decae. Porque sabemos que el pacto de Dios no depende de nuestra perfección, sino que depende de su gracia, de su bondad. Porque Él preserva la misericordia para millares y asegura que siempre habrá un remanente fiel y que sus promesas de redención se cumplirán. Y esa es nuestra ancla. Y sabiendo que Él es Dios, antes de que el hombre peca, y después de que ocurre lo malo, y el hombre peca y ocurren consecuencias, sigue siendo Dios. Erech Apaim, tardo para la ira. Cuando miramos la guerra y la atrocidad en el mundo, nos preguntamos por qué Dios no interviene con un fuego del cielo y calcina a todos los malvados. Entonces el problema es el siguiente: confundimos su paciencia con ausencia o debilidad. Es que Dios es paciente y no llega y destruye todo. Él es tardo para la ira. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios no ha actuado? Es como que Dios fuera débil, fuera ingenuo, por no decir otra palabra, refiriéndose a Dios. Entonces, no es que Él sea ausente o débil o ingenuo, es que Él es paciente y Él es tardo para la ira. Shemot 34 dice que Él es Erech Apaim, que literalmente en hebreo significa largo de nariz, a todo esto. Es tardo para la ira. Como cuando alguien se enoja, como siempre lo ponen como que frunce el ceño, ¿cierto? Como que hace un gesto, bueno, algo similar en hebreo. Entonces en el pensamiento hebreo la verdadera autoridad y el poder absoluto no se demuestran cuando alguien tiene el poder, alguien hace algo malo, lo rompe todo y castiga a la persona y le dice que está en lo incorrecto. No se ve así la verdadera autoridad, sino cuando ese líder, esa autoridad tiene dominio propio y no actúa precipitadamente, sino que tiene una paciencia soberana. No deja que ser afectado porque alguien de sus súbditos se salió de control. Él sigue manteniendo el control, ¿cierto? Y se mantiene impasible, ¿cierto? Ante esto, y es tardo para la ira, y evalúa las cosas. Así es Dios. ¿Cuál es el propósito de esta paciencia? En que Dios se demora en juzgar al mundo, pero no por negligencia, sino porque exacerba a lo máximo su expresión de soberanía y no ejecutar, ¿cierto?, digamos, la justicia que merecemos, el castigo y la muerte, tan rápido. Y quizás por esto es que Dios le comunicó a Moshe varias veces que quería tomar acción contra el pueblo. No llegó y lo hizo. Le dijo a Moshe, voy a hacer esto, para ver qué haces tú, Moshe, y qué haces tú con el pueblo, a ver si las cosas pueden cambiar. Pero no llegó, ¿cierto? Y ocurrió todo de golpe, repentino. Dios tuvo paciencia de no ejecutar algo
dependiendo de cómo iban las cosas. Porque Él siempre está ahí, evaluando. Entonces no es que Él tarde el juicio, Él tarda su ira. El Brit Hadashah nos habla a través de Pedro, Shimon Kefa. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Él es paciente con nosotros. Entonces la autoridad de Dios es tan inmensa que puede permitirse esperar, porque tiene toda la autoridad. ¿Quién lo va a juzgar por esperar un poco más o un poco menos? Él tiene la autoridad. Él puede darse ese lujo de esperar, dando la oportunidad al mundo de que se vuelva a Él en Teshuvah, antes de que las cosas no tengan una vuelta atrás. Y por último, ven a qué, lo oyen a qué. No tendrá por inocente al culpable. En un mundo de guerra y de cosas difíciles que ocurren, tenemos que entender su misericordia insondable. Pero, dice claramente, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Castigue la iniquidad de los padres sobre los hijos. A lo mejor para el mundo hoy día que conoce a Dios, esto es demasiado severo. El Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Parece que fuera contradictorio. Es demasiado severo. Pero las víctimas de la guerra, de la opresión y del terror, para los que sufren todo esto, esta es una de las mayores promesas de toda la Escritura. Porque si alguien vino y me atacó, y me dañó y destruyó mi familia, mi casa, me obligó a salir, bueno, Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Seguimos perpetuando la historia del odio y yo busco venganza? ¿O tengo claridad de que aunque sufrí y me atacaron, Dios no tendrá por inocente al culpable? Mía es la venganza, dice el Señor. Él tomará parte de cada cosa que ocurre en este mundo. Y esta es la esperanza para los que están sufriendo en las peores circunstancias, que Dios no tiene por inocente al culpable. Y si alguien viene y me dañó, pues Él hará justicia. Por eso es que no tenemos que creer que esto es algo malo, al contrario. Es parte de la esperanza, saber que Él va a juzgar la maldad. Dios no es neutral. Un Dios de amor perfecto, por definición, odia el mal. ¿Cierto? Porque el mal destruye lo que Él ama. Si Dios simplemente perdonara a todos los tiranos y toda la maldad de este mundo sin exigir justicia, no sería un Dios moral, sino un Dios indiferente ante lo que ocurre en este mundo. El juicio divino asegura que el mal tiene una fecha de caducidad. Los crímenes de guerra, la corrupción, el derramamiento de sangre inocente no van a quedar impunes. El juez de toda la tierra hará lo que es justo. Y nuestra esperanza se sostiene, porque sabemos que las consecuencias de cada acto en este mundo van a ser juzgados en el tribunal del Altísimo. Y Él todo lo pondrá en su lugar. Y esta es nuestra esperanza completa. Todo esto lo vemos en la obra de Yeshua. La increíble misericordia, inflexible justicia de Dios hicieron que, como recayó sobre Él todo el mal nuestro y nuestras rebeliones, Dios no permitió que pasara de aquella copa. Tenía que beber esa copa, porque no puede haber culpable sin castigo. Pero al mismo tiempo derramó su gracia para que a través de el que Él no había pecado y cargó con todo esto, perdonara a millares que se arrepienten en todo el mundo. Yeshua, lleno de gracia, también es quien va a juzgar y tiene la autoridad suprema y el juicio final, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos, dice el libro de Hechos. 3 cosas que debemos recordar entonces en este día. No nos tenemos que desesperar ante el mal. El mal hace mucho ruido, pero está condenado al fracaso. El juez supremo está en su trono y su justicia no tardará en llegar. La justicia de Dios no tarda
para siempre llegar. O sea, no se retrasa eternamente, en un momento llega. Tenemos que creer y tener esta esperanza en Dios, reflejando los atributos de Dios y entendiéndole a Él. Tenemos que aprender a imitar a nuestro Padre, y nosotros también ser agentes de compasión en este mundo, porque hay gente que no comprende estas cosas, que se desespera y necesita nuestra palabra de aliento, y necesita de gente de fe que sea capaz de impactar positivamente sus vidas. En un mundo cruel, tardo, que fácilmente se ofende, nosotros tenemos que hacer lo contrario. No nos ofendamos tan fácilmente, no actuemos tan precipitadamente, tengamos paciencia como Dios tiene paciencia. Seamos justos, seamos compasivos, seamos fieles al amor de Dios y al que nos mandó a entregar a los demás, pero sin transigir, sin que cedamos en la verdad que hemos recibido, y confiemos en la autoridad de Dios y de la que Él nos ha legado a nosotros, porque Él nos constituyó también a nosotros en embajadores de Él, y también dice la Escritura que nos dará autoridad para juzgar al mundo. En cuanto a que entendamos el camino de Dios y lo encaminemos, Él también seremos socios de Él en el juicio de este mundo. Por lo tanto, seamos hoy como verdaderos jueces correctos, como Dios es, ¿cierto?, para juzgar al mundo en cada una de estas situaciones. Mantengamos la esperanza, sigamos adelante, la redención está cerca, que pronto venga nuestro Mashiach y nuestra esperanza, ¿cierto?, sea completa. Que Dios les bendiga a todos. Shabbat Shalom y feliz Pesaj.